En los rincones oscuros de la historia hay momentos en que la humanidad creyó escuchar el eco del fin del mundo. El siglo XIV fue uno de esos tiempos. Un murmullo que nació en tierras lejanas viajó oculto en el lomo de animales y en bodegas cargadas de riquezas. Nadie lo veía, pero en cada paso dejaba señales de muerte. Primero fueron rumores de aldeas vacías en Oriente, luego mercados enmudecidos en ciudades portuarias. Muy pronto, Europa entera descubriría que aquello no era una maldición pasajera, sino una fuerza implacable que desgarraba la vida en cuestión de días. El miedo se hacía carne en cuerpos cubiertos de bubones oscuros, en toses que escupían sangre, en vecinos que huían al ver los síntomas que anunciaban lo inevitable. Sin respuestas médicas, la fe se convirtió en refugio, y en ese refugio también nació la desconfianza. La mirada se volvió contra comunidades enteras, en especial contra los judíos, acusados de envenenar pozos y provocar la calamidad. Miles fueron perseguidos y asesinados, víctimas de un odio avivado por el terror. Así comenzó una catástrofe que no solo desoló ciudades y campos, sino que también quebró la confianza entre los hombres, dejando tras de sí una huella tan profunda como la propia peste. El susurro de la plaga en Oriente. En las llanuras infinitas de Asia Central, donde los caminos parecían perderse entre arena y montañas lejanas, comenzó a gestarse un peligro silencioso. Allí convivían grupos nómadas que movían sus rebaños, caravanas que llevaban especias y seda, guardias que custodiaban pasos y aldeas formadas junto a pozos de agua. Nadie imaginaba que en los cuerpos diminutos de ratas y pulgas viajaba un enemigo que muy pronto cambiaría la vida de millones de personas. Durante generaciones, los humanos habían compartido espacio con roedores sin pensar en ellos como un riesgo. Sin embargo, en el siglo XIV aparecieron señales de un mal desconocido en regiones apartadas de China y otras zonas interiores. En esas aldeas remotas, personas con fiebre alta y bultos oscuros en la piel morían en pocos días. Como nadie entendía el origen, se pensaba en desgracias enviadas por fuerzas invisibles. El concepto de contagio aún no existía y cada brote quedaba como un misterio que nadie sabía explicar. El comercio fue el puente perfecto para su expansión. Caravanas cargadas de telas, metales y especias avanzaban por desiertos y montañas, acompañadas de mulas, caballos y camellos. Entre sacos de grano y tablones de madera viajaban ratas que llevaban pulgas infectadas. Cuando estas pulgas terminaban con un huésped, saltaban al cuerpo de los viajeros. Así, la enfermedad recorría enormes distancias sin que nadie lo notara. También los barcos fueron vehículos de transmisión. Desde puertos del sudeste asiático y de la costa china, zarpaban embarcaciones que transportaban mercancías a tierras lejanas. Dentro de las bodegas se escondían roedores que llevaban consigo a las pulgas portadoras del mal. Al llegar a ciudades abarrotadas, donde la higiene era casi inexistente, el contagio se propagaba de inmediato. En esas comunidades costeras la peste se instalaba y desde allí avanzaba hacia el interior. A principios de la década de 1330 comenzaron a aparecer señales más claras. En varios territorios orientales se hablaba de muertes repentinas y pueblos enteros quedaban vacíos. Los cronistas locales describieron aldeas desiertas con puertas cerradas y pozos abandonados. Los viajeros evitaban acercarse y corrían rumores sobre lugares malditos. En realidad, eran zonas arrasadas por la peste donde nadie había sobrevivido. El caso más famoso ocurrió durante el asedio de la ciudad genovesa de Cafa, en la península de Crimea. Allí, los ejércitos mongoles comenzaron a morir a un ritmo alarmante. Los cadáveres se acumulaban y en un intento desesperado, los sitiadores lanzaron cuerpos infectados por encima de las murallas. Con ese acto, la enfermedad entró en la ciudad y se expandió rápidamente. Los mercaderes que lograron huir en barcos llevaron consigo la peste, abriendo la ruta hacia el Mediterráneo. En el corazón de Asia, la vida cotidiana se quebró de golpe. Familias completas desaparecían, mercados quedaban vacíos y aldeas se convertían en lugares abandonados. Los relatos de esa época hablaban de caminos donde ya no se escuchaba la voz de ningún ser humano. Los comerciantes intentaban modificar sus rutas, pero al hacerlo solo trasladaban el problema a otros corredores. El miedo no bastaba para detener el intercambio de bienes y cada movimiento extendía más la enfermedad.
En las ciudades, la densidad de población y la falta de limpieza facilitaban aún más el contagio. El agua se contaminaba fácilmente, las calles se llenaban de basura y los animales convivían en los mismos espacios que las personas. Esa cercanía permitía que las pulgas pasaran de un huésped a otro con rapidez. Bastaba una noche junto a los sacos de grano o una simple picadura para que alguien se convirtiera en portador de la plaga. La expansión coincidió con un periodo de fuerte conexión entre Oriente y Occidente. La ruta de la seda estaba en plena actividad. Los puertos del Mar Negro recibían barcos de todas partes y las ciudades mediterráneas dependían de esos intercambios para mantenerse. Esa red de comercio funcionaba como un sistema circulatorio que no solo llevaba riqueza, también transportaba la peste. En apenas unos años, lo que había empezado como brotes aislados se transformó en un desastre de alcance continental. El patrón se repetía: animales como portadores, pulgas infectadas, humanos vulnerables y comunidades destruidas. La lengua o la religión no hacían diferencia. La peste avanzaba con la misma velocidad en cualquier sitio, dejando tras de sí silencio y muerte. Cuando la plaga alcanzó las murallas de Europa, ya había arrasado aldeas en Asia y cruzado mares escondida en bodegas de barcos mercantes. Para los europeos parecía que había surgido de la nada, pero en realidad había recorrido un largo camino, caravanas atravesando desiertos, naves entrando a puerto tras puerto y ejércitos desplazándose con un enemigo que no podían ver. Ese fue el inicio de la catástrofe. Lo que empezó como un murmullo lejano en Oriente se transformó en un rugido imparable. Muy pronto llegaría a las ciudades más pobladas de Europa, aunque para entonces ya había demostrado que el mundo estaba mucho más conectado de lo que la gente creía, no solo por la riqueza que circulaba, sino también por la capacidad de transmitir la mayor calamidad de la época. Europa antes de la tormenta. Al inicio del siglo XIV, el continente europeo daba la impresión de tener cierto equilibrio. Tras siglos de invasiones, epidemias menores y reorganización de reinos, el campo producía lo suficiente para alimentar a la mayoría, las aldeas crecían alrededor de castillos y monasterios, y las ciudades ganaban importancia gracias al comercio. Las cosechas permitían llenar graneros y en muchos lugares había una sensación de estabilidad. Las ferias reunían a mercaderes de distintas regiones, los talleres de artesanos tenían encargos constantes y las rutas comerciales conectaban reinos y pueblos con un movimiento cada vez mayor. No era un tiempo de riqueza abundante, pero se respiraba la idea de que la vida podía mantenerse sin cambios drásticos. En las zonas rurales, la vida giraba alrededor del trabajo agrícola. Cada familia cultivaba trigo, cebada, centeno o avena, criaba animales y entregaba una parte de la producción al señor feudal. Aunque el esfuerzo era duro, existía un balance entre lo que se sembraba y lo que se consumía. Las cosechas regulares garantizaban pan, cerveza y alimento para los animales. Las estaciones y las fiestas religiosas daban orden al año, y aunque la vida era exigente, se percibía como estable. En los conventos se copiaban manuscritos, en los mercados se intercambiaban productos y en las ciudades las corporaciones de oficios organizaban el trabajo. El dinamismo era mayor en los puertos. Las repúblicas italianas como Génova y Venecia mantenían contacto con el Mediterráneo oriental, por donde llegaban especias, telas y artículos de lujo. En el norte, la Liga Hanseática unía el mar Báltico con distintas ciudades del continente, y en Inglaterra la exportación de lana era la base de su economía en expansión. Este crecimiento hacía pensar que Europa vivía un periodo prometedor, con más población, más aldeas y un comercio en aumento. Bajo esa apariencia de estabilidad comenzaron a surgir señales de debilidad. El clima, que durante siglos había favorecido la producción, empezó a variar de forma inesperada. Lo que luego se conocería como la pequeña edad de hielo trajo inviernos más largos, lluvias fuertes y veranos fríos. Muchas cosechas se perdieron, los campos se inundaron y el grano se pudría antes de madurar. En regiones donde antes se obtenía suficiente alimento, la población empezó a sufrir escasez. La falta de alimentos llevó al hambre. A comienzos del siglo XIV, varias zonas de Europa padecieron hambrunas graves. Familias enteras redujeron sus raciones, vendieron animales o abandonaron sus tierras buscando comida en otras regiones. El precio del pan subió y la pobreza se hizo más visible en las ciudades.
Los cronistas de la época narraron escenas de personas que sobrevivían comiendo raíces, cortezas de árboles o animales muertos hallados en los caminos. La esperanza de vida bajó y las comunidades perdieron fortaleza. El hambre vino acompañada de guerras que desestabilizaron aún más al continente. Francia e Inglaterra iniciaron un largo conflicto que más tarde sería conocido como la Guerra de los 100 años. Los ejércitos recorrían campos agrícolas, destruían aldeas y obligaban a los campesinos a huir. Los graneros eran saqueados y las cosechas quedaban arruinadas bajo el paso de soldados y caballos. En la península ibérica continuaba la lucha contra los reinos musulmanes y en Europa central los enfrentamientos entre señores eran frecuentes. El resultado fue una población debilitada. La falta de alimento reducía la resistencia a cualquier enfermedad y la violencia de las guerras dejaba a comunidades enteras sin recursos. Las murallas de las ciudades protegían de ataques externos, pero dentro de ellas el hacinamiento y la falta de higiene aumentaban los riesgos. Las calles angostas acumulaban basura, los pozos se contaminaban y los animales convivían con las personas en patios cerrados. Lo que antes parecía orden comenzó a transformarse en inseguridad. Los campesinos, que dependían de estaciones regulares, ya no podían confiar en el clima. Las lluvias dañaban las siembras, los inviernos prolongados mataban animales y la falta de alimento generaba tensiones con los señores feudales que seguían exigiendo rentas. En los mercados abundaban las quejas y los rumores de malos tiempos. Los cronistas de la época veían en esos años un preludio de calamidad. La combinación de hambre, guerras y brotes de enfermedades menores hacía sentir a la población que fuerzas incontrolables estaban sobre ellos. Cada desastre parecía anunciar otro mayor. Los clérigos explicaban estas desgracias como castigos divinos, y las procesiones de penitencia se multiplicaban en aldeas y ciudades. Los campesinos y artesanos, por su parte, buscaban formas de sobrevivir en una vida cada vez más dura. A medida que avanzaba la primera mitad del siglo XIV, la población estaba agotada. El número de habitantes había crecido demasiado en relación con los recursos disponibles y las tierras cultivables no alcanzaban para alimentar a todos. El clima empeoraba y la presión social aumentaba. Esta combinación dejó a millones en estado de vulnerabilidad. El continente estaba, sin saberlo, preparado para un desastre mayor. No fue solamente la fuerza de la peste lo que causó la catástrofe, también influyó la debilidad acumulada por años de hambre, guerra e inseguridad. Así, Europa se encontraba dividida entre la esperanza que generaba el comercio y la miseria que dejaban los campos arruinados por las lluvias y los conflictos. Esa contradicción marcó la vida del siglo XIV, un mundo que aparentaba estabilidad, pero que en realidad estaba al borde del colapso. La llegada de la Muerte Negra. En el año 1347, varias embarcaciones genovesas que habían escapado del sitio en la ciudad de Cafa arribaron a puertos del Mediterráneo. Entre sus bodegas, además de especias y telas, viajaban ratas infestadas de pulgas que portaban el germen de la peste. Los marineros descendieron enfermos, algunos con fiebres intensas y bultos oscuros en la piel. Para quienes vivían en las ciudades costeras, esos barcos parecían traer prosperidad, pero en realidad llevaban el inicio de una tragedia sin precedentes. El primer brote europeo se detectó en Mesina, en la isla de Sicilia. La población quedó aterrada al ver cómo los marineros recién llegados caían muertos en las calles en cuestión de días. El miedo impulsó a muchos habitantes a huir hacia el interior y con ellos llevaron el contagio. La enfermedad viajó sin obstáculos hacia Génova, Venecia y Pisa. El comercio marítimo, que había sido la base de la riqueza italiana, se transformó de repente en el canal ideal para propagar el mal. Cada embarcación que llegaba desde Oriente sembraba un nuevo foco de infección. Mientras los barcos difundían la peste por mar, las rutas terrestres la llevaban a pueblos y ciudades. Comerciantes, peregrinos y viajeros se convirtieron en portadores sin saberlo. A cada parada, los contagios se multiplicaban. En Francia, el primer punto fue Marsella, desde donde la peste subió hasta Aviñón, residencia del Papa, y luego llegó a París. En la península ibérica, Barcelona se convirtió en una de las primeras puertas de entrada, y desde allí la plaga alcanzó Valencia y Zaragoza. En Inglaterra, la peste cruzó el Canal de la Mancha en barcos que tocaban los puertos del sur. El avance era tan rápido que resultaba incomprensible.
Un mercado podía estar lleno de vida un día y al siguiente convertirse en un lugar desolado con decenas de cuerpos enterrados en fosas comunes. Los rumores se expandían con más velocidad que los viajeros. Se hablaba de pueblos enteros desaparecidos, de familias que morían sin poder ser atendidas, de barrios clausurados de la noche a la mañana. A medida que avanzaba el año 1348, gran parte de Europa occidental ya estaba infectada, y para el año siguiente el mal se había extendido a Inglaterra, Alemania y Escandinavia. Las escenas eran similares en cada lugar: familias encerradas en sus casas, campanas de iglesias sonando día y noche, cementerios llenos a tal punto que se abrían zanjas enormes para enterrar cuerpos de manera colectiva. Los cronistas describían ciudades en silencio, con calles cerradas y ventanas tapiadas. Los sobrevivientes apenas se atrevían a salir y quienes lo hacían caminaban con desconfianza, temiendo cruzarse con un vecino enfermo. La propagación se vio favorecida por la misma red social y económica que había sostenido la prosperidad europea. Ferias donde se reunían comerciantes de múltiples regiones, peregrinaciones religiosas constantes y rutas comerciales muy transitadas permitieron que la peste se moviera sin obstáculos. Aquello que había sido una fuente de riqueza se convirtió en un canal de destrucción. Los médicos trataban de explicar lo que ocurría. Algunos afirmaban que los malos olores del aire eran responsables, otros pensaban que se trataba de un castigo divino. En las casas se quemaban hierbas aromáticas, se cerraban ventanas para impedir la entrada de aire corrompido y se organizaban procesiones para pedir clemencia. Ninguna medida resultaba efectiva y los muertos aumentaban a diario. Las autoridades locales intentaron imponer controles. En algunos lugares prohibieron la entrada de viajeros, en otros ordenaron quemar las pertenencias de los difuntos. En Venecia se comenzó a aislar a los enfermos en edificios apartados, práctica que luego daría origen al concepto de cuarentena. Sin embargo, en los primeros años el desconocimiento era total y cualquier acción llegaba demasiado tarde. La enfermedad siempre avanzaba más rápido que las medidas. Las aldeas también sufrieron cambios radicales. Los campos quedaron sin cultivar porque los campesinos morían o huían. Los molinos dejaron de girar, las tabernas cerraron y los caminos se volvieron solitarios. Incluso quienes buscaban refugio en bosques o montañas terminaron contagiados cuando la peste alcanzaba a viajeros o soldados en tránsito. El miedo se extendió a todas las clases sociales. Nobles en sus castillos, clérigos en monasterios y campesinos en aldeas sufrieron por igual. La peste atravesaba murallas y fronteras sin dificultad. Aunque los pobres sufrían más por falta de cuidados, la enfermedad no distinguía entre ricos y humildes. En menos de 3 años, entre 1347 y 1350, Europa perdió cerca de la mitad de su población. Los cálculos contemporáneos hablan de decenas de millones de muertos, un número que resultaba imposible de imaginar para quienes lo vivieron. Muchas aldeas nunca volvieron a ser habitadas, y ciudades que habían prosperado quedaron reducidas a la mitad de su tamaño. La rapidez era lo más alarmante. Un comerciante enfermo podía llevar la peste a otra ciudad en pocos días, iniciando una cadena de contagios. Un barco podía zarpar desde un puerto infectado y llegar a otro antes de que su tripulación muriera, propagando la plaga al desembarcar. Esa velocidad dejaba a las autoridades sin capacidad de reacción. Mientras tanto, las explicaciones se multiplicaban. En unos lugares se pensaba que el agua estaba envenenada, en otros se culpaba a comunidades enteras de haber provocado la catástrofe. Se llegó a afirmar que los astros habían alterado el orden del mundo. Ninguna de estas ideas detenía el avance de la enfermedad, pero todas alimentaban el pánico colectivo. Lo que quedó grabado en las crónicas fue la sensación de fatalidad. Barcos cargados de especias y telas, que antes representaban riqueza, se convirtieron en portadores de ruina. Caravanas que antes llevaban prosperidad a las ferias medievales se transformaron en canales de muerte. En cuestión de meses, aquello que había simbolizado progreso terminó siendo vehículo de destrucción. Así fue como la peste negra cruzó las fronteras de Europa y se asentó en su interior. Nadie estaba preparado para enfrentarla y su llegada marcó una línea que dividió la historia. Desde los puertos mediterráneos hasta las aldeas más alejadas, la plaga se movió con una fuerza imparable, dejando un continente irreconocible. Señales del fin del mundo. Los síntomas.
Cuando la peste negra comenzó a expandirse por Europa, lo que más aterraba no era solo la rapidez con que se llevaba vidas, sino la forma en que se hacía presente en los cuerpos. En calles y casas aparecían enfermos con señales que parecían anunciar la muerte de manera inmediata. Aquellos síntomas se convirtieron en imágenes grabadas en la memoria colectiva y dieron origen a relatos que hablaban del fin del mundo. La variante más común fue la bubónica. Su nombre se debía a los bultos que surgían en distintas partes del cuerpo, cuello, axilas o ingle. Estos abultamientos crecían con rapidez, alcanzaban el tamaño de una fruta pequeña y se volvían oscuros. El dolor que producían era tan intenso que quienes los padecían apenas podían moverse. A ese sufrimiento se sumaban fiebre alta, escalofríos, vómitos y debilidad extrema. Muchas veces, los familiares que trataban de cuidar a los enfermos observaban con impotencia cómo la piel se ennegrecía y el cuerpo se consumía en pocas horas. Otra forma de la enfermedad era la neumónica, que atacaba directamente los pulmones. Los primeros signos eran fiebre y tos violenta, pero pronto la sangre aparecía en la saliva y en la respiración. El dolor en el pecho resultaba insoportable, y en cuestión de días, la persona se ahogaba en su propia sangre. El gran temor de esta variante era que se transmitía por el aire, con cada tos o estornudo, lo que permitía que arrasara comunidades enteras en muy poco tiempo. Existía también la peste septicémica, menos frecuente pero todavía más letal. En este caso, el veneno corría por la sangre desde el inicio, produciendo manchas oscuras en la piel y provocando la muerte en un plazo mucho más corto. Los relatos de la época describen personas que caían muertas casi sin aviso, tras pocas horas de fiebre y sangrados internos. Para quienes lo presenciaban, era como ver cómo la vida se apagaba de golpe sin oportunidad de auxilio. Los síntomas no solo devastaban a quienes los sufrían, también generaban un miedo indescriptible entre los que estaban cerca. Bastaba ver a alguien con bubones o escuchar la tos sangrienta de un vecino para que el barrio completo entrara en pánico. La enfermedad convertía la convivencia en desconfianza. Los parientes se alejaban, los amigos huían y los vecinos cerraban sus puertas. La simple presencia de esos signos físicos rompía la solidaridad y sembraba el abandono. En los cementerios se repetía la misma escena. Los enterradores, acostumbrados a tratar con cadáveres, se encontraban con cuerpos ennegrecidos, hinchados y cubiertos de manchas. Los sacerdotes que acudían a dar los últimos ritos a menudo enfermaban al estar tan cerca de los moribundos. Esa cadena de contagio convirtió a muchos de ellos en víctimas más. El miedo no estaba solo en los enfermos visibles, también en los aparentemente sanos que de repente caían fulminados. La incertidumbre sobre quién sería el siguiente alimentaba rumores. Se hablaba de venenos arrojados en los pozos, de castigos celestiales y de fuerzas malignas que recorrían las calles. Lo único cierto era que los cuerpos ofrecían señales que cualquiera podía reconocer, y esas señales parecían anunciar la destrucción total de la comunidad. Los cronistas de la época describieron escenas que impresionaban incluso a generaciones posteriores. En una casa podía haber varios miembros de una familia con bubones del tamaño de un huevo, algunos agonizando mientras otros ya yacían muertos en la misma habitación. En otras ocasiones, los vecinos encontraban viviendas cerradas donde todos habían fallecido sin recibir ayuda. Esa acumulación de imágenes fortaleció la idea de que se trataba del fin de los tiempos. El impacto psicológico era tan fuerte como el físico. Quienes sobrevivían a la fiebre o a los bubones quedaban marcados por la experiencia de haber visto morir a hermanos, padres o hijos con los mismos síntomas. Esa asociación de señales visibles y muertes rápidas dejó una huella profunda en la memoria de Europa. Durante siglos, cualquier epidemia posterior fue comparada con esos signos que se habían vuelto inconfundibles. Las variantes de la peste no siempre se presentaban por separado. En muchas ocasiones, un enfermo comenzaba con bubones y luego desarrollaba tos sangrienta, o bien sufría fiebre alta que pronto derivaba en septicemia. Esa mezcla de formas volvía más difícil cualquier intento de tratamiento y aumentaba el desconcierto de los médicos, que no lograban entender cómo un mismo mal podía mostrarse de maneras tan diferentes. Las calles de las ciudades eran testigos constantes de esa diversidad de síntomas. Se veían enfermos arrastrándose,
familias llevando en carretas a sus parientes cubiertos de bubones y procesiones de cadáveres que dejaban tras de sí el olor de la muerte. Cada espacio urbano se convertía en un recordatorio visible del poder de la peste. Con el tiempo, la población empezó a identificar los signos como señales inevitables de muerte. Bastaba un bulto oscuro en la piel para que se asumiera que la persona no sobreviviría. Esa certeza provocaba abandono. Padres apartaban a hijos, esposos a esposas, vecinos a vecinos. El miedo superaba cualquier lazo y los síntomas se transformaban en una marca social que aislaba de inmediato al enfermo. Los testimonios insisten en que la peste no solo mataba, también descomponía la confianza en la comunidad. El miedo a los síntomas convirtió la vida diaria en un escenario de sospecha constante. Esa fractura del tejido social fue una de las huellas más profundas de la epidemia, porque convirtió el dolor físico en un fenómeno colectivo que destruyó la idea de seguridad compartida. Los signos visibles, en resumen, eran tanto una advertencia de muerte inminente como un motor de terror generalizado. Esa doble condición explica por qué el recuerdo de los síntomas quedó grabado con tanta fuerza en la memoria de Europa, hasta el punto de ser evocados durante generaciones como si hubieran sido señales del fin del mundo. Dios contra la plaga, respuestas sociales y religiosas. Cuando la peste comenzó a arrasar aldeas y ciudades, la población buscó respuestas en la fe. Las explicaciones médicas resultaban insuficientes y el desconocimiento sobre el origen de la enfermedad llevó a millones a pensar que se trataba de un castigo divino. Esa idea marcó la manera en que la sociedad enfrentó la catástrofe y dio forma a múltiples expresiones religiosas y sociales. Las iglesias se llenaron de fieles que pedían misericordia. En pueblos y ciudades, los templos eran escenario de oraciones constantes. Se organizaban procesiones en las que hombres, mujeres y niños marchaban descalzos, rezando y cantando himnos de súplica. Muchos llevaban cirios encendidos, otros cargaban cruces o imágenes de santos, y algunos se flagelaban públicamente para mostrar arrepentimiento por los pecados colectivos. Estas escenas eran comunes en Alemania, Italia y otras regiones, donde las multitudes creían que solo la penitencia podía detener la calamidad. El clero, sin embargo, no siempre coincidía en la manera de responder. Algunos sacerdotes llamaban a la calma y pedían solidaridad, pero otros alimentaban la idea de que era necesario purgar pecados con castigos físicos. La jerarquía eclesiástica, especialmente en Aviñón, trató de moderar los excesos de los flagelantes, aunque la desesperación de la gente daba fuerza a estos movimientos. En muchos lugares surgieron grupos que recorrían aldeas golpeándose con látigos, convencidos de que su dolor aliviaría la ira de Dios. Estos flagelantes caminaban en largas filas, vestidos con túnicas, cantando salmos y proclamando que sus penitencias salvarían a la comunidad. Aunque en un principio fueron vistos con respeto, pronto las autoridades eclesiásticas empezaron a considerarlos un riesgo, porque desafiaban el control de la Iglesia y podían generar disturbios. La búsqueda de culpables también se convirtió en una constante. En varias regiones, las comunidades judías fueron acusadas de envenenar pozos o propagar la peste deliberadamente. Rumores y acusaciones sin pruebas desencadenaron persecuciones violentas. Hubo pogromos en ciudades alemanas, francesas y suizas, donde miles de judíos fueron asesinados o expulsados. Este fenómeno mostró cómo el miedo podía transformarse en odio hacia minorías que ya vivían en condiciones de segregación. Los musulmanes que habitaban en la península ibérica también sufrieron sospechas, aunque en menor escala. En algunos casos se les culpó de atraer la desgracia con sus prácticas y se les sometió a vigilancia más estricta. Así, la peste se convirtió no solo en una crisis sanitaria, sino en una excusa para reforzar viejas divisiones sociales y religiosas. En paralelo, aumentó la devoción hacia ciertos santos considerados protectores contra epidemias. San Roque, San Sebastián y la Virgen fueron invocados en innumerables lugares. Imágenes, relicarios y altares se multiplicaron como símbolo de esperanza. Familias enteras prometían ofrendas y sobrevivían a la peste, y comunidades construían capillas en agradecimiento cuando lograban salir del desastre. Las prácticas funerarias también cambiaron bajo influencia religiosa. Como los cementerios se saturaban,
Las autoridades autorizaban entierros masivos en campos cercanos a las ciudades. Los sacerdotes apenas alcanzaban a bendecir los cuerpos antes de que fueran cubiertos con tierra. En muchos casos, se omitieron rituales completos, lo que generó entre los sobrevivientes una sensación de abandono espiritual. Esa ausencia de ceremonias tradicionales aumentó la angustia porque se pensaba que los muertos sin ritos adecuados vagarían sin descanso. Las órdenes religiosas jugaron un papel importante en medio de la crisis. Monjes y monjas cuidaban enfermos en hospitales improvisados, a pesar de que ellos mismos terminaban contagiados. Muchos monasterios perdieron gran parte de su población. Esa entrega, sin embargo, fortaleció el prestigio de algunas órdenes, mientras que otras quedaron debilitadas por las enormes pérdidas. La peste también afectó la relación entre el pueblo y la Iglesia. Para muchos, la incapacidad del clero para detener la catástrofe fue motivo de desconfianza. El Papa en Aviñón llegó a rodearse de hogueras encendidas, creyendo que el humo purificaría el aire, lo que fue visto por algunos como señal de miedo más que de liderazgo espiritual. Esa percepción debilitó la autoridad de la Iglesia en algunos lugares, aunque reforzó en otros la necesidad de aferrarse a la fe. En los sermones se insistía en la idea de arrepentimiento colectivo. Se predicaba que la peste era consecuencia de la avaricia, la lujuria y el orgullo, y que solo un cambio moral profundo podría detenerla. Estas palabras influyeron en la vida cotidiana. Muchas personas donaban bienes a la Iglesia, organizaban ayunos y prometían peregrinaciones. Al mismo tiempo, hubo quienes aprovecharon la situación para enriquecerse vendiendo reliquias falsas o prometiendo curaciones milagrosas. En medio de la desesperación, aparecieron visiones apocalípticas. Se difundió la creencia de que la peste era la antesala del fin del mundo. Se recordaban pasajes bíblicos que hablaban de plagas y castigos divinos. En este clima de miedo, algunos profetas locales anunciaban revelaciones asegurando que habían recibido mensajes celestiales que advertían sobre la necesidad de arrepentirse. Aunque la mayoría de estas voces desaparecieron tras la epidemia, en su momento tuvieron gran influencia. La religión también influyó en la manera de interpretar la recuperación. Cuando en algunos lugares la peste remitía, se atribuía al éxito de procesiones, penitencias o plegarias. Esa interpretación reforzaba la creencia en la acción directa de lo sagrado en la vida diaria. Sin embargo, al regresar nuevos brotes en años posteriores, la confianza se volvía a resquebrajar. La respuesta social y religiosa ante la peste mostró la fragilidad de la sociedad medieval. La fe fue un refugio, pero también un campo de tensiones, divisiones y violencia. Hubo solidaridad en procesiones y en la ayuda de monjes y monjas, pero también persecuciones y linchamientos. La religión sirvió como consuelo y explicación, aunque no ofreció soluciones reales frente al avance de la enfermedad. Ese fue uno de los grandes legados de la peste. Evidenció cómo, en ausencia de ciencia y conocimiento médico, la fe y la religión se convirtieron en el principal marco de interpretación de una catástrofe. La manera en que Europa reaccionó espiritualmente definió gran parte de su vida social en los años siguientes, dejando huellas que perdurarían mucho tiempo después de que la plaga hubiera pasado. Edimburgo, una ciudad atrapada en la peste. En el norte de las Islas Británicas, Edimburgo se convirtió en un ejemplo claro de cómo la peste podía transformar por completo la vida de una ciudad. Ubicada entre colinas y conectada con rutas comerciales que la ligaban a Inglaterra y al continente, parecía en un inicio estar protegida por su relativa distancia de los grandes puertos mediterráneos. Sin embargo, esa sensación de seguridad duró poco. En cuanto los barcos infectados llegaron al sur de Inglaterra y la peste cruzó hacia Escocia, Edimburgo quedó expuesta como cualquier otra urbe europea. La ciudad tenía un trazado de calles estrechas, casas altas y patios interiores donde convivían familias enteras junto a animales. Esa concentración facilitaba la propagación de cualquier enfermedad. Cuando aparecieron los primeros casos, los rumores se difundieron con rapidez. Se hablaba de vecinos con bubones escondidos en sus ropas, de comerciantes que tosían sangre en los mercados y de familias enteras que no volvían a abrir sus puertas. Las autoridades locales intentaron reaccionar. Se organizaron patrullas que recorrían las calles para identificar casas infectadas.
A esas viviendas se les colocaba una marca en la entrada y se ordenaba el aislamiento de todos los que vivían dentro. En ocasiones, los guardias llegaban a cerrar con tablones las puertas para evitar que alguien escapara. Ese encierro equivalía muchas veces a una sentencia de muerte, porque dentro quedaban enfermos y sanos juntos, sin posibilidad de recibir ayuda. Los cementerios comenzaron a llenarse con rapidez. Como el espacio no alcanzaba, se cavaban fosas comunes en las afueras de la ciudad. Allí se enterraban decenas de cuerpos cada día, con apenas una bendición rápida de un sacerdote. Los vecinos que quedaban vivos observaban esas zanjas con horror, sabiendo que muy pronto podían terminar en ellas. La vida cotidiana se alteró de manera radical. Los mercados, que antes eran el corazón de la ciudad, se vaciaron. Los artesanos dejaron de trabajar, los talleres cerraron y las tabernas quedaron desiertas. Solo permanecían abiertas algunas panaderías y puestos de venta de agua, atendidos por personas que trabajaban a distancia o con protecciones improvisadas. El sonido de los pregoneros fue sustituido por el tañido constante de campanas fúnebres. En los barrios más pobres, donde las casas eran más pequeñas y compartidas por varias familias, la peste golpeó con especial fuerza. Allí no había espacio para aislar enfermos y la convivencia diaria aceleraba el contagio. Las calles se llenaban de olores insoportables y en muchos lugares los vecinos prendían hogueras con hierbas para intentar purificar el aire. Ese humo se convirtió en una presencia constante, mezclado con el de los hornos que ardían sin descanso para quemar ropas y pertenencias de los muertos. Las clases altas intentaron escapar hacia el campo, refugiándose en casas señoriales alejadas. Algunos lograron salvarse, pero muchos llevaron consigo la enfermedad y provocaron nuevos brotes en aldeas rurales. Quienes permanecieron en la ciudad tampoco estuvieron a salvo. Aunque podían pagar cuidados más costosos y encierros en viviendas más amplias, los contagios alcanzaban a todos sin distinción. Los registros de la época mencionan el trabajo de los enterradores, conocidos como portadores de la peste. Estos hombres recorrían la ciudad en carretas recogiendo cadáveres, protegidos solo con telas empapadas en vinagre para soportar el hedor. Eran figuras temidas y al mismo tiempo necesarias. A menudo, ellos mismos morían en el cumplimiento de su labor, reemplazados de inmediato por otros que asumían el mismo destino. En algunos barrios, la desesperación llevó a saqueos. Casas abandonadas eran desvalijadas en busca de comida o bienes, sin importar el riesgo de contagio. Los guardias trataban de imponer orden, pero su número disminuía cada semana porque también caían enfermos. Esa pérdida de control aumentaba la sensación de que la ciudad estaba sumida en el caos. La religión seguía presente en la vida de Edimburgo, aunque de forma distinta a lo visto en otras regiones. Se organizaban plegarias colectivas en plazas abiertas, donde se pedía protección a Dios sin ingresar a templos cerrados por miedo al contagio. Los ministros presbiterianos predicaban al aire libre, insistiendo en la necesidad de arrepentirse y aceptar la voluntad divina. Para muchos habitantes, esas reuniones eran el único momento de contacto humano fuera del encierro de sus casas. La peste también transformó las relaciones sociales. Vecinos que antes compartían alimentos comenzaron a evitarse. Familias que solían apoyarse en tiempos de necesidad cerraban puertas y ventanas para protegerse. El miedo al contagio redujo la solidaridad al mínimo, y la ciudad se volvió un lugar donde la desconfianza dominaba sobre cualquier otro sentimiento. Con el paso de los meses, Edimburgo quedó prácticamente paralizada. Los caminos de entrada se cerraron, las caravanas dejaron de llegar y el comercio se detuvo. Quienes lograban sobrevivir salían a calles vacías, con tiendas cerradas y casas tapiadas. La imagen de la ciudad se parecía a la de un escenario desierto, interrumpido solo por el paso de los enterradores y el humo de las hogueras. Cuando la peste comenzó a retirarse, lo que quedó fue una ciudad muy diferente a la que había existido antes. Miles de habitantes habían muerto, barrios completos se despoblaron y la economía local se encontraba destruida. Los talleres tardaron años en volver a abrir y muchos nunca se recuperaron. La memoria de esas semanas de silencio y muerte quedó grabada en los sobrevivientes como la experiencia más terrible de su vida. El recuerdo de Edimburgo durante la peste se convirtió en símbolo del sufrimiento urbano en toda Europa.
Aunque cada ciudad tuvo su propia historia, la imagen de calles estrechas convertidas en corredores de muerte, de campanas repicando sin cesar y de familias encerradas en casas clausuradas representó el destino de innumerables comunidades atrapadas en la misma tragedia. Doctores, máscaras y remedios mortales. La llegada de la peste negra puso a prueba a la medicina medieval y lo que se reveló fue la enorme fragilidad del conocimiento de la época. Los médicos, formados en universidades que aún seguían enseñanzas antiguas, se enfrentaron a una enfermedad que no comprendían y para la cual no tenían respuestas efectivas. Sin embargo, sus intentos quedaron grabados en la memoria por la forma tan visible en que trataron de combatir lo invisible. Una de las imágenes más recordadas es la del médico vestido con un largo abrigo encerado, guantes, botas altas y, sobre todo, una máscara con un pico alargado que le cubría el rostro. Ese pico se rellenaba con hierbas aromáticas, especias o vinagre, porque se creía que los malos olores del aire eran los responsables de la enfermedad. La idea era filtrar y purificar lo que respiraban, aunque en realidad esas protecciones resultaban inútiles. Aún así, la figura del doctor de la peste quedó como símbolo de la lucha humana contra lo desconocido. El conocimiento médico giraba en torno a teorías antiguas sobre los humores del cuerpo. Se pensaba que la salud dependía del equilibrio entre sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Bajo esa creencia, uno de los remedios más comunes fue la sangría. Extraer sangre para reducir lo que consideraban un exceso dañino. A los enfermos se les abrían venas o se les aplicaban sanguijuelas, debilitándolos aún más en un momento en que lo que necesitaban era conservar fuerzas. Otros tratamientos consistían en colocar ventosas calientes sobre la piel, quemar hierbas alrededor del paciente o hacer que inhalara humo de resinas. En ocasiones se aplicaban emplastos de cebolla, ajo o excremento animal directamente sobre los bubones, con la esperanza de que el veneno saliera del cuerpo. Ninguno de estos métodos funcionaba y muchos aceleraban la muerte. El desconocimiento generaba contradicciones. Algunos médicos recomendaban evitar baños porque el agua abría los poros y dejaba entrar el aire contaminado. Otros, por el contrario, pedían baños frecuentes con hierbas como forma de purificación. El resultado era que las familias probaban todo lo que escuchaban, en un intento desesperado por salvar a los suyos. El fracaso de la medicina oficial no pasó desapercibido para la población. Con el tiempo, la gente comenzó a desconfiar de los doctores, convencida de que sus remedios eran inútiles o incluso dañinos. En algunos lugares, los médicos fueron atacados o expulsados, acusados de aprovecharse del sufrimiento para enriquecerse. Esa pérdida de confianza abrió espacio para prácticas religiosas y supersticiosas que competían con las soluciones médicas. Los médicos, sin embargo, también eran víctimas. Muchos de ellos se enfermaban al tratar a los pacientes y morían junto con ellos. El traje con máscara de pico se utilizó sobre todo en regiones italianas y francesas, pero incluso allí quienes lo portaban terminaban contagiados. A pesar de ello, su figura se convirtió en parte del imaginario europeo. Años después, artistas y cronistas evocaban a esos médicos como recordatorio de la impotencia humana frente a la peste. Las ciudades intentaron organizar algún tipo de control sanitario a partir de la experiencia de los médicos. En Venecia, por ejemplo, se establecieron lazaretos, edificios destinados a aislar a los enfermos. Allí se internaba a quienes presentaban síntomas, separados del resto de la población. Aunque rudimentario, este fue uno de los primeros intentos de aplicar medidas de aislamiento sistemáticas. En otras ciudades se comenzaron a imponer periodos de espera para los barcos que llegaban de puertos infectados. De esa práctica surgió el término cuarentena, que significaba mantener a las embarcaciones aisladas durante varias semanas antes de permitir el desembarco. La desesperación llevó también a una proliferación de curanderos y charlatanes. En las calles se ofrecían amuletos, pócimas y polvos que prometían inmunidad. Algunos vendían piezas de hueso o pequeños relicarios asegurando que protegían contra el mal. Otros distribuían escritos con fórmulas mágicas o brebajes que decían contener secretos traídos de Oriente. La mayoría de estas prácticas no tenían efecto alguno, pero prosperaban gracias al miedo colectivo. En el ámbito doméstico, las familias aplicaban remedios caseros, se colgaban ramos de plantas aromáticas en las ventanas,
se quemaba enebro en las habitaciones o se rociaban las paredes con vinagre. En los campos se encendían hogueras en torno a las aldeas, bajo la creencia de que el humo impedía que la enfermedad entrara. Ninguna de estas medidas logró detener la peste, aunque dieron a los habitantes la sensación de estar haciendo algo frente a lo inevitable. La medicina de la época también mostró sus límites en el registro escrito. Los tratados que intentaban describir la peste recogían observaciones de síntomas y recomendaciones, pero casi siempre terminaban con fórmulas religiosas o apelaciones al arrepentimiento. Esto muestra que los médicos no lograban separar del todo sus conocimientos prácticos de las creencias espirituales dominantes. El impacto de la peste sobre la profesión médica fue duradero. Muchos médicos murieron, otros abandonaron su labor y algunos sobrevivientes comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de estudiar con más rigor. En las décadas posteriores, la experiencia de la peste alimentó un lento cambio hacia la observación empírica y la creación de hospitales más organizados, aunque aún faltaban siglos para que aparecieran las verdaderas explicaciones científicas. Durante los años más duros, la imagen que quedó en la población fue la de médicos impotentes, máscaras grotescas y remedios que más parecían castigos que curas. Esa memoria se mantuvo viva durante generaciones, evocada con miedo y también con ironía. El recuerdo de las máscaras de pico, las sangrías y las pócimas absurdas se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana ante fuerzas que no podía controlar. La peste negra no solo devastó ciudades y familias, también expuso los límites del conocimiento médico medieval. Mostró que la ciencia de la época aún estaba atada a teorías antiguas y creencias erróneas, y que la respuesta frente a un enemigo tan poderoso fue más un reflejo de desesperación que un esfuerzo eficaz. Esa impotencia quedó marcada en la memoria europea como una de las lecciones más amargas de la catástrofe. El eco de la peste en la historia. Cuando los brotes más intensos de la peste comenzaron a ceder, Europa ya no era la misma. En apenas unos años, la enfermedad había reducido de manera drástica la población, arrasando ciudades enteras y dejando aldeas desiertas. El vacío humano se convirtió en una herida visible en todo el continente. Se calcula que murió entre 1/3 y la mitad de los habitantes europeos, una pérdida que cambió para siempre la estructura de la sociedad. Las regiones más afectadas mostraban campos abandonados y casas en ruinas. Los caminos que antes unían pueblos quedaron vacíos, cubiertos de maleza. Algunas comunidades nunca volvieron a repoblarse, y la memoria de esos lugares desapareció con el tiempo. Incluso en ciudades grandes, barrios enteros quedaron deshabitados, con talleres y mercados cerrados durante décadas. La disminución de la población generó un efecto inmediato en la economía. Con menos campesinos disponibles, la tierra seguía allí, pero la mano de obra escaseaba. Los sobrevivientes comenzaron a negociar mejores condiciones con los señores feudales, lo que rompió antiguos equilibrios. En Inglaterra, por ejemplo, los campesinos exigieron salarios más altos y libertad para moverse, lo que derivó en tensiones sociales y en rebeliones. El sistema feudal, que ya mostraba señales de agotamiento, se resquebrajó con rapidez. En el ámbito urbano, la falta de trabajadores obligó a flexibilizar normas. Los gremios de artesanos tuvieron que aceptar nuevos aprendices y reducir restricciones. Esto abrió la posibilidad de ascenso a quienes antes estaban atrapados en oficios secundarios. Muchos herederos recibieron tierras, casas o talleres tras la muerte de familiares, lo que permitió cierta movilidad social que antes parecía imposible. Esa reconfiguración dio paso a nuevas dinámicas en las ciudades, aunque no siempre de manera ordenada. La Iglesia, institución central en la vida medieval, también sufrió transformaciones. La muerte masiva de clérigos debilitó monasterios y parroquias. La incapacidad de la jerarquía para ofrecer explicaciones convincentes o detener la peste provocó desconfianza en parte de la población. Al mismo tiempo, las expresiones religiosas populares, como las procesiones o los cultos a santos protectores, ganaron fuerza. Este contraste entre autoridad debilitada y devoción popular marcaría la relación futura entre la Iglesia y los fieles. Culturalmente, la peste dejó una huella profunda. El arte y la literatura comenzaron a reflejar la obsesión con la muerte. Surgieron representaciones macabras como las danzas de la muerte,
en las que esqueletos conducían a nobles, campesinos y reyes al mismo destino. Estas imágenes mostraban la idea de que la muerte no hacía distinciones y que todos compartían la misma fragilidad. La visión del mundo se volvió más sombría, aunque también más consciente del valor efímero de la vida. La memoria de la peste se transmitió de generación en generación. Incluso siglos después, cada nueva epidemia era comparada con aquel desastre. Las historias de calles vacías, campanas fúnebres y aldeas abandonadas se convirtieron en advertencias permanentes. Esa memoria colectiva moldeó la forma de percibir la enfermedad, el miedo y la vulnerabilidad humana. El comercio internacional también se transformó. La interrupción de rutas y la escasez de productos obligaron a reorganizar los intercambios. Algunas familias mercantiles que sobrevivieron se enriquecieron al ocupar el lugar de rivales muertos. En el Mediterráneo, nuevas ciudades emergieron como centros comerciales y en el largo plazo, este reacomodo contribuyó al crecimiento que más tarde llevaría al Renacimiento. En la política, la pérdida masiva de población alteró la relación entre gobernantes y gobernados. Los señores feudales, debilitados por la falta de campesinos, perdieron poder. Los reyes, en cambio, aprovecharon la situación para reforzar sus monarquías, consolidando estructuras más centralizadas. Esa transición abrió el camino a cambios en la organización del poder que se desarrollarían en los siglos siguientes. La peste también influyó en la manera de entender la higiene y la salud pública. Aunque el conocimiento médico aún era limitado, la experiencia de la catástrofe sembró la idea de que el aislamiento, la limpieza y el control de movimientos eran medidas necesarias. Ciudades como Venecia desarrollaron sistemas de cuarentena para barcos y viajeros que, con el tiempo, se perfeccionaron. Este fue un antecedente directo de las prácticas sanitarias modernas. En lo social, la tragedia provocó un sentimiento generalizado de desconfianza. La experiencia de vecinos que abandonaban a enfermos, familias que se aislaban y comunidades que perseguían a minorías dejó cicatrices en el tejido social. Sin embargo, también surgieron nuevas formas de solidaridad en algunos lugares, especialmente entre quienes habían sobrevivido juntos. Esa mezcla de aislamiento y ayuda mutua se convirtió en parte de la memoria del desastre. La mortalidad tuvo otro efecto inesperado, la herencia masiva de bienes. Muchas personas que antes no poseían tierras o propiedades se encontraron de repente con recursos que habían pertenecido a familiares fallecidos. Este fenómeno alteró la distribución de la riqueza y permitió que algunos campesinos y artesanos ascendieran en la escala social. Al mismo tiempo, generó disputas legales y conflictos familiares por la propiedad de tierras y casas. En el terreno cultural, la peste inspiró reflexiones sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Escritores y pensadores comenzaron a plantear preguntas sobre el sentido de la existencia y la justicia divina. Aunque la mayoría de estas reflexiones seguían enmarcadas en la religión, marcaron un cambio en la sensibilidad colectiva. La huella de la peste negra fue mucho más que un recuerdo doloroso. Alteró estructuras sociales, cambió mentalidades, impulsó prácticas sanitarias y abrió espacio para transformaciones políticas y culturales. Europa sobrevivió a la tragedia, pero nunca volvió a ser la misma. Lo que quedó no fueron solo campos vacíos y cementerios repletos, sino también una nueva manera de concebir el mundo, marcada por la memoria del horror y por la necesidad de adaptarse a él. La peste negra se convirtió así en un acontecimiento que reordenó la vida europea. Aunque sus efectos inmediatos fueron devastadores, su legado se extendió durante siglos como una corriente silenciosa que moldeó la historia del continente. El derrumbe del poder, la peste y el nacimiento de nuevas élites. En el siglo XIV, la peste negra no solo diezmó poblaciones enteras, también deshizo las estructuras sociales y políticas que parecían firmes desde hacía siglos. El mundo medieval estaba organizado en torno a monasterios, castillos, ciudades y aldeas, donde cada sector cumplía un papel definido. La epidemia trastocó ese orden de manera repentina y abrió espacio a nuevas formas de poder. Lo que parecía inmutable se desmoronó en cuestión de años y en ese vacío surgieron grupos que antes estaban relegados o sometidos a otras autoridades. Uno de los ejemplos más claros se dio en Inglaterra, donde la ciudad de Bury St. Edmunds mostraba el equilibrio típico de la sociedad medieval.
Allí el monasterio era la institución dominante, dueño de tierras, talleres, molinos y derechos de mercado. Los habitantes debían pagar tributos, obedecer normas y vivir bajo la sombra de la autoridad eclesiástica. Durante generaciones, esa relación se mantuvo sin grandes cambios. Sin embargo, cuando la peste redujo a la mitad de la población, las dinámicas cotidianas se quebraron. Los campesinos empezaron a escasear, los talleres se quedaron sin aprendices y los campos sin manos que los trabajaran. El monasterio, que dependía de esa fuerza laboral, vio su poder debilitado de inmediato. Mientras la institución religiosa se hundía en deudas y carestía, un grupo distinto empezó a ganar terreno. Los comerciantes urbanos, que ya habían acumulado cierto capital gracias al intercambio de lana, grano y productos artesanales, aprovecharon la situación. Con la caída de los precios de la tierra pudieron adquirir parcelas y derechos que antes estaban en manos del monasterio. La crisis que arruinó a los viejos señores se convirtió en la oportunidad para que este nuevo sector urbano consolidara su poder económico. A medida que compraban propiedades y asumían funciones que antes estaban bajo control monástico, los mercaderes se transformaban en figuras centrales de la comunidad. Este fenómeno no fue exclusivo de Inglaterra. En toda Europa occidental se repitió el mismo patrón. Las grandes abadías, que habían sido centros de riqueza, quedaron desiertas tras la muerte de sus monjes, y las órdenes religiosas enfrentaron un declive del que nunca se recuperaron. Al mismo tiempo, burgueses, artesanos y comerciantes sobrevivientes vieron aumentar su influencia. En muchas ciudades, los consejos municipales comenzaron a estar dominados por familias de mercaderes que sustituyeron a clérigos y nobles en la toma de decisiones locales. La transformación también se notó en el campo. Los campesinos, que antes estaban sometidos a rentas y obligaciones severas, aprovecharon la falta de mano de obra para negociar mejores condiciones. En Inglaterra, en Francia y en distintas regiones alemanas, los sobrevivientes pidieron salarios más altos o el derecho a abandonar tierras sin castigos. Los señores feudales trataron de resistirse, aprobando leyes que prohibían a los campesinos dejar sus aldeas. Pero esas medidas resultaron imposibles de aplicar. La realidad era que quienes quedaban vivos podían elegir dónde trabajar, y esa movilidad cambió por completo las relaciones de poder en el mundo rural. La peste también tuvo efectos en el Oriente Mediterráneo. En Egipto, bajo dominio mameluco, el sistema político dependía de una constante importación de esclavos circasianos que eran entrenados como soldados de élite. Cuando la peste arrasó las rutas que abastecían de esclavos, el poder militar de los mamelucos se resintió. La disminución de tropas redujo su capacidad de controlar el territorio y abrió espacios de inestabilidad interna. La epidemia, por tanto, no solo fue una tragedia demográfica, también golpeó directamente las bases de sistemas políticos que parecían sólidos. En el resto de Europa, los reyes observaron cómo el feudalismo tradicional empezaba a tambalearse. La reducción de campesinos y la caída de rentas obligaron a muchos nobles a hipotecar sus propiedades o a venderlas. Las coronas aprovecharon esta fragilidad para reforzar su autoridad, consolidando un poder más centralizado. La peste aceleró, de manera indirecta, la transición hacia monarquías más fuertes, porque debilitó a la nobleza feudal que había dominado durante siglos. Los gremios urbanos también se vieron alterados. Con la muerte de maestros y aprendices, muchas corporaciones tuvieron que flexibilizar sus normas. Se permitió el ingreso de nuevos trabajadores que antes habrían sido rechazados, y en algunos casos los artesanos sobrevivientes heredaron clientelas enteras, lo que los convirtió en figuras más ricas y poderosas. Esa apertura rompió con siglos de rigidez gremial y abrió la puerta a un crecimiento social inesperado para quienes antes no tenían acceso a esos oficios. La transformación de las élites también tuvo un componente cultural. Las viejas instituciones religiosas, debilitadas por la pérdida de monjes y por la desconfianza generada en medio de la epidemia, ya no podían imponer el mismo control ideológico que antes. En cambio, las ciudades empezaron a mirar con más atención a sus comerciantes, juristas y médicos como figuras de prestigio. Este desplazamiento de autoridad marcó un cambio profundo en la mentalidad colectiva, porque el respeto y la influencia comenzaron a basarse más en la riqueza y en el conocimiento práctico que en la posición heredada o en el poder espiritual.
El derrumbe de los viejos poderes y el surgimiento de nuevas élites se vio con claridad en los registros escritos de la época. En numerosas comunidades, los documentos de propiedades muestran cómo las tierras pasaron de monasterios y nobles a manos de comerciantes y campesinos acomodados. Ese movimiento silencioso pero constante cambió la distribución de la riqueza y dejó a Europa en un escenario muy diferente al que existía antes de la peste. En cuestión de pocos años, la epidemia destruyó estructuras feudales que habían tardado siglos en consolidarse. El sistema que mantenía a campesinos sujetos a la tierra se resquebrajó, los monasterios perdieron poder económico y político, y los mercaderes junto a los sobrevivientes del campo ocuparon espacios antes impensados. Esta transformación no fue inmediata ni uniforme, pero su huella fue tan clara que puede decirse que la peste negra no solo mató a millones, también derribó los cimientos del viejo orden medieval y facilitó el nacimiento de nuevas élites que moldearían el rumbo de Europa durante los siglos siguientes. De la superstición a la ciencia, medicina y salud tras la peste. La peste negra dejó a Europa con millones de muertos y con la evidencia de que las creencias médicas de la Edad Media eran insuficientes para enfrentar una enfermedad tan letal. La experiencia de 1347 a 1351 obligó a replantear la manera en que se entendía la salud, la enfermedad y el cuidado del cuerpo. Aunque el conocimiento científico todavía estaba muy lejos de dar respuestas exactas, el impacto de la catástrofe aceleró cambios profundos que transformarían la medicina, la organización de hospitales y la valoración de quienes practicaban el arte de curar. Antes de la gran mortandad, los médicos se formaban en universidades que enseñaban teorías basadas en los escritos de Galeno e Hipócrates. Se creía que el cuerpo estaba gobernado por 4 humores y que cualquier desequilibrio en ellos producía enfermedad. Los tratamientos giraban en torno a equilibrar esos fluidos mediante sangrías, purgas, ventosas y dietas específicas. Los boticarios mezclaban hierbas, los cirujanos practicaban cortes o drenajes y los médicos universitarios emitían diagnósticos basados en la observación de la orina, el pulso y el aspecto del enfermo. Estas prácticas tenían poco efecto real frente a la peste, y durante los años más duros de la epidemia quedó en evidencia la impotencia de ese modelo. La población vio cómo los remedios habituales fracasaban una y otra vez. Sangrías que debilitaban al enfermo, ungüentos que no curaban bubones, vapores que no limpiaban el aire y oraciones que no detenían la muerte. Esa impotencia generó desconfianza hacia los médicos, pero también sembró la idea de que era necesario mejorar el conocimiento. El recuerdo de aquella derrota colectiva quedó grabado en la memoria y marcó un giro en la historia de la medicina europea. Una de las consecuencias inmediatas fue el fortalecimiento de la figura del médico como profesional diferenciado. Aunque muchos habían muerto en la epidemia, los sobrevivientes encontraron mayor reconocimiento social. En ciudades como Florencia, París o Londres, las autoridades comenzaron a darles un papel más relevante en la administración sanitaria. Se les encargó revisar enfermos sospechosos, dar informes sobre contagios y proponer medidas de prevención. Esta responsabilidad pública convirtió a los médicos en parte de la élite urbana, con un estatus comparable al de juristas o comerciantes. El prestigio trajo consigo nuevas formas de organización. En varias ciudades se fundaron colegios de médicos y se establecieron normas para regular la práctica. Se exigieron licencias, exámenes y registros con el fin de separar a los practicantes autorizados de charlatanes o curanderos. Este proceso de profesionalización consolidó a la medicina como un oficio con reglas propias y con un creciente valor económico. Los honorarios de los médicos aumentaron y muchas familias ricas los contrataban como asesores permanentes para el cuidado de la salud. Los hospitales también cambiaron. Antes de la peste, la mayoría funcionaba como refugios religiosos donde se atendía a pobres y peregrinos. Tras la epidemia, se impulsó una transformación hacia instituciones más organizadas en torno al cuidado médico. Se comenzó a separar enfermos por dolencias, se aplicaron medidas de aislamiento y se mejoraron las condiciones de limpieza. Aunque todavía eran rudimentarios, estos cambios representaban un avance hacia una concepción más sanitaria que caritativa. Las ciudades que habían vivido los mayores brotes adoptaron medidas innovadoras.
Venecia, por ejemplo, creó los primeros lazaretos permanentes, edificios destinados exclusivamente a enfermos contagiosos. Allí se internaba a las personas sospechosas de portar la peste, separándolas del resto de la población. Este modelo fue imitado en Marsella, Génova y otras urbes portuarias. El concepto de cuarentena, que había comenzado de forma improvisada durante la epidemia inicial, se convirtió en una práctica establecida y regulada por las autoridades municipales. La experiencia también impulsó avances en la cirugía. La falta de médicos universitarios en muchos lugares dio protagonismo a cirujanos y barberos, que hasta entonces habían sido considerados de menor rango. Ellos practicaban aperturas de bubones, drenajes de abscesos y tratamientos directos en el cuerpo del enfermo. Aunque muchas veces eran procedimientos dolorosos e ineficaces, esa práctica constante permitió acumular experiencia y abrir camino a una cirugía más desarrollada en los siglos siguientes. La botánica médica también recibió un impulso. Los boticarios comenzaron a experimentar con combinaciones de plantas y minerales, registrando los resultados de manera más sistemática. Algunas de estas observaciones no curaban la peste, pero sí sirvieron para tratar otras dolencias. En ese proceso se fue gestando un conocimiento empírico que enriqueció la farmacopea europea y sentó bases para una química médica más avanzada en la modernidad. El prestigio creciente de médicos y cirujanos no significó el fin de la superstición, pero sí un cambio en el equilibrio entre lo religioso y lo científico. Las oraciones y procesiones siguieron siendo comunes, sin embargo la población empezó a confiar cada vez más en diagnósticos, prescripciones y medidas prácticas. Esa transición no eliminó las creencias antiguas, pero abrió un espacio nuevo para la observación y la experiencia como fuentes de saber. En paralelo, la repetición de brotes durante los siglos siguientes obligó a mejorar las medidas de salud pública. Cada vez que la peste regresaba, las ciudades aplicaban de manera más rápida cuarentenas, cierres de mercados y controles de viajeros. Se crearon juntas de salud encargadas de coordinar estas acciones, y en algunos lugares se levantaron cordones sanitarios en torno a barrios o aldeas. Aunque rudimentarias, estas medidas representaban un cambio fundamental, la idea de que la comunidad podía organizarse para prevenir la propagación de una enfermedad. La experiencia también transformó la ética médica. Antes de la peste, muchos médicos atendían solo a clientes ricos que podían pagar honorarios elevados. Durante la epidemia, algunos huyeron por miedo al contagio, lo que generó críticas severas. En los años posteriores, se discutió más sobre la responsabilidad de atender a todos, incluso en condiciones de riesgo. Este debate dio lugar a códigos de conducta que exigían a los médicos un compromiso más amplio con la comunidad, consolidando la idea de la medicina como servicio público además de oficio privado. Los cambios alcanzaron a la educación médica. Las universidades empezaron a revisar sus programas, incluyendo nuevos textos traducidos del árabe y del griego. Se incorporaron observaciones de epidemias recientes y se prestó más atención a la práctica clínica. Los estudiantes pasaron más tiempo en hospitales y aprendieron de la experiencia directa con enfermos. Este viraje pedagógico fortaleció la formación de generaciones futuras de médicos y cirujanos. En el mundo islámico, donde la peste también causó estragos, la medicina tuvo desarrollos paralelos. En El Cairo, Damasco y otras ciudades, los hospitales adoptaron medidas de aislamiento y los médicos escribieron tratados sobre contagios. Aunque no había consenso sobre el origen de la enfermedad, la experiencia de la peste estimuló un debate más profundo sobre la transmisión entre personas y la necesidad de higiene. Estos aportes enriquecieron el intercambio con Europa, que a través del Mediterráneo recibía traducciones y textos médicos árabes. La valoración social de médicos y boticarios alcanzó un nivel que antes parecía imposible. En muchas ciudades, se integraron en los consejos municipales y participaron en decisiones políticas relacionadas con la salud. Su opinión era escuchada junto a la de juristas y mercaderes, consolidando una élite urbana en la que la medicina tenía un lugar propio. La peste, que había demostrado la fragilidad del conocimiento médico, terminó al mismo tiempo reforzando el prestigio de quienes se dedicaban a curar. La transición de la superstición a una medicina más empírica no fue inmediata ni completa, pero marcó un rumbo claro. Cada nuevo brote ofrecía una oportunidad para aplicar lecciones aprendidas y mejorar las respuestas.
Esa acumulación de experiencias fue construyendo lentamente una base que siglos más tarde permitiría el surgimiento de la medicina moderna. La gran epidemia del siglo XIV se recuerda como una tragedia demográfica, pero también como el momento en que la práctica médica comenzó a transformarse en un oficio más organizado, profesional y respetado. La necesidad de enfrentar un enemigo invisible obligó a repensar la salud, a crear instituciones nuevas y a valorar la experiencia directa sobre la repetición de dogmas antiguos. El miedo y la desesperación empujaron a Europa hacia un conocimiento más práctico y hacia una organización sanitaria más consciente, dejando como legado el inicio de un camino que llevaría de la superstición a la ciencia.